En el episodio de hoy estaremos hablando de algunos de los principios fundamentales del derecho administrativo sancionador, importados originalmente desde el derecho penal, pero que hoy tienen un propio cuerpo en el derecho administrativo sancionador. En efecto, si bien es cierto que el derecho administrativo sancionador se ha venido nutriendo hasta el presente de los principios del derecho penal, sin embargo, poco a poco, como lo dice Alejandro Nieto, el propio derecho administrativo sancionador ha venido dándole cuerpo a estos principios originarios del derecho penal con las propias características que tiene la actividad administrativa y en especial la dinámica de la administración pública cuando aplica sanciones. Que si bien es cierto que, como lo dice el artículo 49 de la Constitución, los principios del debido proceso deben aplicarse a los procedimientos administrativos sancionadores, eso no quiere decir que la naturaleza original de lo administrativo se pierda o se diluya por aplicar estos principios penales en el derecho administrativo sancionador. Veamos hoy en este episodio algunos de estos principios como el de legalidad, el de tipicidad y el de reserva legal. Primero, en el primer libro, como les dije, esa idea de que, mira, ya este derecho administrativo, cuando se trata de sanciones, primero es derecho administrativo, primera cosa, no es derecho penal. Porque es que parece mentira, hasta cierto momento todavía se decía, en el fondo no está siendo allí la administración de una especie de juez penal. Eso se pensó en un cierto momento, pero eso ya debe estar superado, por supuesto. Pero el momento que Alejandro Nieto habla de la autonomía del derecho administrativo sancionador y explica las razones en ese libro, el de Tecnos, bueno, se convirtió en un boom y se ha mantenido, además. Lo otro es el tema de la actitud, que allí él menciona casos donde la administración pública no puede actuar como está actuando, lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Entonces él allí saca una cantidad de ejemplos que yo que estaba viviendo allá en España cuando los leí, yo decía, pero es que este es el reflejo, esta es la radiografía del funcionamiento de la administración pública española, donde se ve que la actitud del funcionario es totalmente equivocada en muchos casos frente a los poderes que le da la ley, ¿no? Por eso que, insisto, el legislador tiene que ver muy bien cuando le da, no por pensar mal de la administración per se, no, la administración está bien hasta cierto punto, pero no nos pasemos con lo que le demos a la administración, porque es que el ejército de gente que hay en una administración, aunque haya como en España la carrera, las famosas oposiciones que la gente se pasaba años estudiando como si fuera un posgrado, solo para opositar, como dicen allá. Mi residencia cuando yo llegué a España estaba llena de opositores, yo era del doctorado, éramos como 2 o 3 del doctorado, ¿no? El resto eran opositores que era todo el día estudiando tiempo completo para opositar a un cargo público. Bueno, eso es muy bueno, por un lado, pero lamentablemente tenía sus defectos, que era que cuando el funcionario llegaba y le daban el cargo, se abandonaba, porque ya llega la carrera, ya bueno, si el sistema no te obligaba a actualizarte o a subir, la persona se volvía un desastre. Entonces te encontraba funcionarios que no hacían su papel como deben hacerlo. Sobre todo cuando pasaban los años, el funcionario se tendía. Entonces lo que pensaban era en la jubilación. No, cuando yo me jubile, no, pero piensa ahorita que estás trabajando para que preste mejor servicio, mijo, porque estás desactualizado. Sí, eso pasaba mucho en España, entonces eso pasa en todas las administraciones. Entonces por eso que tampoco es buena solución eso de estar poniendo a la administración a sancionar a lo loco, además con unos criterios errados, cuando hay los jueces. Ahora, hay momentos, hay situaciones como no es esa propiamente una actividad sancionatoria, pero como cuando se redactó, como decía yo el otro día con lo del COP, parecido a lo del COP, cuando se redactó la ley, el proyecto de ley de orgánica en ese momento la LOMNA era de una sola N, niños y adolescentes, luego la LOMNA se reformó para que fuese LOMNA con doble N. Les decía que el primer proyecto que se convirtió en ley en el año 98, y les iba a decir que esa ley, en la parte no propiamente sancionatoria, pero que yo he dicho que es como una especie de
de actividad cuasi jurisdiccional que se crearon los consejos de protección municipales, primero modernizando un poco la idea a través de la descentralización, primera cosa, que ya venía siendo la idea desde el año 88 con la famosa ley de descentralización, pero que cuando íbamos a la Constitución no estaba tan desarrollada, salvo el artículo que permitía la descentralización territorial, no había detalles de cómo hacerlo. Entonces, en cada área, como pasó con el COP, se hicieron cosas como no anticonstitucionales, como dicen los periodistas, sino adelantado a lo que decía la Constitución, porque la Constitución no era que decía lo contrario, ¿no? Una de ellas fue la desjudicialización, eso era un parámetro mundial en materia de protección de niños y adolescentes, de la protección de los niños y adolescentes, que no necesariamente eso lo tenían que hacer los jueces. Repito, esto no eran sanciones, como lo he dicho varias veces, esto eran actividades administrativas que originalmente eran jurisdiccionales. Cuando eso se decide hacer, era así como que, oye, pero qué innovación, qué novedad, qué tal. Pero la Constitución no lo permite, llegaron a decir algunos. Digo, bueno, no lo permite, pero no se trata de algo malo, se trata de un avance. Tampoco es que está en contra de los parámetros constitucionales como para decir que no lo permita. Esto además es parte de los tratados, es un poco aplicar los tratados sobre lo que en ese momento la Constitución decía que no era que no lo permitía, era que estaba desactualizada, que en todo caso es para mejorar la protección de los niños y adolescentes. Al final prevaleció ese criterio, entonces además de la descentralización, sacar las cosas del poder central y mandárselas a los estados y los municipios, que eran parte del Estado, ya era hora de que el Estado venezolano fuera verdaderamente federal, como luego lo dijo la Constitución del 99, con muchas mejoras, salvo la eliminación del Senado que metieron la pata, me parece a mí. Pero bueno, el punto es que la LOPNA creó un sistema de protección que no era lo usual o no hubiese sido lo usual en el momento que se hizo. Se adelantó un poco a lo que parece mentira al año siguiente, que lo que hace es que quién iba a pensar todo lo que pasó en el año 99. Entre 98 y 99 pasaron cosas que nadie se esperaba, en todo sentido, ¿no? Hasta el cambio de la Constitución. Entonces, cuando se hace la Constitución del 99, una de las cosas que la Constitución actualizó al mundo, a lo que estaba pasando en el mundo, que es lo que yo llamo la globalización jurídica, era precisamente la protección de niños y adolescentes, y una de las cosas que hizo fue un poco incorporar a la Constitución los parámetros de los tratados de protección de niños y adolescentes que creo que fue en el año 89 que se hizo la Convención del Niño y del Adolescente, que Venezuela estuvo en retraso con esa incorporación al país, y la LOPNA un poco vino a incorporar esa convención a la legislación interna nuestra, ¿no? Entonces, eso pasó en ese momento, pero les iba a hablar del tema de los consejos de protección. Entonces, claro, los consejos de protección fueron creados, eso eran de cero, ahí no había nada parecido en las alcaldías, inclusive se crearon otros, que yo tuve que sacar muchísimos artículos sobre ese tema porque no se entendía qué carrizo era eso, sobre todo el Consejo de Derechos, que es otra figura que existe. Se eliminaron los estadales, se tergiversaron por completo los de derechos que había antes independientes, que eran unas especies de fiscalías generales en temas de niños, con autonomía funcional, no pertenecían a las alcaldías ni a los consejos, pero eso ahorita cambió, eso ahora es del Ejecutivo, en cada área, ¿no? Tanto municipal como nacional, pues se eliminaron los estadales. Pero los consejos de protección de niños y adolescentes, que son los que le interesan a la gente, que funcionan en cada alcaldía, eso sí son parte de la alcaldía, se le dieron competencias que en otra época eran judiciales. Entonces, claro, la actitud tanto de los funcionarios como de la gente era verlos a ellos como unos jueces, aunque no eran jueces. Y bueno, eso fue bueno y fue malo, pero yo creo que el saldo es muy negativo. El saldo fue que al no aclararse en esa naturaleza propia, yo insistía mucho desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas con mis artículos, y yo saqué un libro de eso en el 2015, sobre el derecho administrativo en la LOPNA. Yo insistía en que, mira, no, esta figura es para esto, esta figura no es sancionatoria, esta figura es administrativa,
las medidas de protección no son sentencia, el comportamiento de los funcionarios debe ser de este tipo, no de este otro, los procedimientos administrativos deben tener la LOPA como respaldo, son supletorias porque lo dice la misma LOPNA, así como pasa ahorita con lo que hemos hablado, con la LOPA sola. Bueno, el hecho es que eso al final ha sido, bueno, yo creo que ha sido positivo el que existan como figuras en las alcaldías. Depende del caso, porque ha habido casos de casos, unos muy buenos y otros muy malos. Pero el punto es que se ha perdido la efectividad de esos consejos, es por eso. Porque bueno, entonces ¿para qué desjudicializamos, que fue el segundo gran parámetro, el segundo gran pilar de la LOMNA del 98? Fue la desjudicialización de lo que se podía desjudicializar. No todo. Hubo cosas que se manejaron y se siguen manejando en el Poder Judicial. La parte penal, por supuesto, tiene que seguir en el Poder Judicial. Pero la parte de donde la administración podía proteger a los niños y adolescentes, como todavía existe, eso no se ha quitado, no se ha eliminado, eso se desjudicializó. Entonces, ¿qué pasa? Lo malo fue que cuando se desjudicializó, al no tener detrás, nosotros hicimos todo lo que pudimos desde la UCAP en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, hicimos todo lo que pudimos para que se conociera la LOMNA como era. Pues nosotros lo habíamos hecho además. Claro, eso al final la hace el Congreso, la hizo el Congreso, y no Caldera, como decía la gente, ¿no? Sino el Congreso de la época cuando Caldera fue presidente la segunda vez. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un problema, que es lo que hemos hablado acá. Lo que hace que en el aspecto sanción... bueno, lo otro es que entonces la gente piensa, te voy a llevar a la LOPNA. Se amenazan las mujeres con los maridos, las mujeres con la familia del marido, el marido con la familia de la mujer. La voy a llevar a la LOPNA. Y yo, bueno, ¿cómo es eso de llevar a la LOPNA? ¿Dónde queda la LOPNA? La LOPNA es una ley, la LOPNA no es un local, la LOPNA no es... Se refieren a las figuras de protección de niños, pero es que la LOPNA no es para amenazar a nadie. La LOPNA es para proteger a los niños, en todo caso. Cuando dice la gente así, amenazando con la LOPNA, yo, mira, espero que lo digas para que el niño salga mejor de esto, porque lo que menos piensan a veces es en los niños, por cierto. En esos casos, a veces cuando los quieren llevar a la LOPNA, ¿no? Como dicen ellos. Pero bueno, en el tema sancionatorio, eso es peor. Porque entonces, en la parte sancionatoria que deberían regirse por estos principios, que están en la lámina, bueno, y pasa de todo, pues. El de todo es que ni los ven, o sea, se ponen con todo y que la LOPNA, por ejemplo, que eso no es sancionatorio, repito, pero las leyes, quiero decir, a veces son muy claras en los casos que procede la sanción, y así tiene que ser. Eso lo vamos a ver ahorita en el principio de tipicidad, que ya lo dijo Magali la semana pasada. No solamente que la ley debe permitir la actuación administrativa, que eso de que si la ley no dice nada, entonces porque no lo prohíbe, yo lo puedo hacer. Que ese es un gran problema. Yo le insistía mucho a los consejeros de protección con todo y que no era materia sancionatoria, pues eso es un principio general de toda la administración pública. Ahí están los artículos que se puede ver, la parte penal estricta y el debido proceso, el artículo del debido proceso, que lo dice con toda claridad, por supuesto, en el numeral, ¿qué? Numeral 6, ¿no? Así que estoy viendo la versión chiquita de la presentación. Pero es que eso ha sido parámetro en general de todas las actuaciones administrativas para todo, no solo para la parte sancionatoria. Entonces, una de las cosas que yo les decía mucho a los funcionarios, no solamente del OPNA, a mí me tocaba dar cursos en el INAC, en organismos que tenían a lo mejor una idea errada de lo que era administración pública en ese momento. Porque es grave la tendencia, sobre todo en abogados, de gente que piensa que la administración pública puede hacer lo que la ley no le prohíba. Y lo dicen así todo campante. El que no hace una especialización de administrativo o de constitucional, no se entera que nosotros nos regimos en la administración pública con el principio de legalidad, que no es el principio de la libertad, que es el que yo llamo principio de libertad. La gente le puede decir como quieran, que es el principio, yo como particular, que eso tampoco lo tenía claro la alcaldesa mayor aquí cuando la pandemia, pero como había estado de excepción, ella pensaba que yo tenía que levantarme en la mañana y ver qué puedo comer hoy,
puedo levantarme, no me puedo levantar, me puedo asomar a la ventana, casi llego a eso. Eso no era idea, eso no debía haber sido materia pero bueno, durante la pandemia se hicieron cosas insólitas. Que el principio de libertad se abandonó. O sea, el ciudadano no tenía en su vida privada, tenía que funcionar como una administración pública. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? Te levantabas tú cada mañana, yo no sé si en Venezuela pasó así tan estricto, porque además aquí era jurídicamente así, no era un exceso de hecho, no, era jurídicamente establecido. Usted hoy no puede ir al supermercado, usted hoy no puede salir a sacar el perro, no puede sacar el perro. Eso pasó, yo no tengo perro, pero el que tenía perro, bueno, se tenía que aguantar su perro en la casa porque no podía salir a sacar el perro. Por una cosa tan elemental, es como que te dijeran no puedes ir al baño, al pobre perro. Imagínate tú. Pero bueno, el tema es que este principio, que en general se debería aplicar a todos los ámbitos administrativos, y se olvida. Por supuestísimo que cuando estamos hablando de procedimientos sancionatorios, pero además de estamos hablando de procedimientos administrativos, pero además de procedimientos sancionatorios, tenemos que, por supuestísimo, tener claro que esto solo se puede sancionar en lo que la ley expresamente diga, y ya vamos a ver que esta idea general de legalidad se concreta en el principio de tipicidad, que lo vamos a ver más adelante. El otro gran principio que se tiende a confundir a veces con todo esto, pero yo por eso al final puse una lámina conjunta para estos tres primeros principios, ¿no? Sí, aquí lo tengo. La primera es esta. Esta es la revisión en líneas generales de estos tres grandes principios que, aunque yo los tenga en una sola lámina, por supuesto que son distintos, ¿no? No se vaya a pensar que yo estoy diciendo que las tres cosas es la misma cuestión. Son tres aspectos diferentes de cosas que, por supuesto, se complementan entre sí. Que cuando a veces uno está hablando, uno dice, ay, de eso que es principio de legalidad, bueno, no, esto que estoy hablando ahorita es tipicidad. Esto que estoy hablando ahorita es legalidad. Porque es que se tiende a confundir una cosa con la otra, pero en todo caso son tres aspectos diferentes, pero que al final nos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Primero, que sea la ley, primero que la administración no pueda hacer sino solo, sobre todo en materia sancionatoria, solo lo que la ley le permita. Y por eso que el 49.6, si no estoy viendo mal, dice lo siguiente, que se puede ver de las dos maneras, de paso, que también lo menciono en el principio de tipicidad, ¿no? En todo caso, esto lo manejan mejor los penalistas, pero no es lo mismo, pero efectivamente hay que diferenciar bien la legalidad genérica o estricta, inclusive estricta, de la tipicidad. Pero bueno, el 6 dice, del 49, que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Que también lo dice el Código Penal, en la parte penal estricta, eso se importa del derecho penal, por supuesto, pero en todo caso, cuando se trata de aspectos sancionatorios, es como más estricto, porque hay una parte, por ejemplo, hay una parte de la lámina, de una de las láminas, que yo pongo una expresión que yo uso mucho, disculpen ¿cómo se llama? El coloquialismo. Pero es que a mí me parece muy gráfica esa expresión, porque son las famosas expresiones sacos de gato que usan las leyes. Y cualquier otra que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, a lo mejor desde el punto de vista administrativo, y ya hay que tener cuidado, desde el punto de vista administrativo, uno puede, como dice esta lámina, usar expresiones sacos de gato, pero eso hay que ir definiendo, porque eso no se puede tampoco meter cualquier cosa, porque la legalidad es la legalidad. La administración solo puede hacer lo que la ley le permita, ¿no? Entonces, por eso es que esas famosas expresiones, ahora, lo que quiero decir
es que en materia de tipicidad, por supuesto que no proceden las expresiones sacos de gato, o más que todo, aspectos de las leyes que tienden a ser abiertos, vagos, las famosas normas penales en blanco o sancionatorias en blanco, que le dejan a la administración una serie de poderes ahí para que invente la propia administración, que a veces ni siquiera se toma el trabajo, como pasó en el régimen cambiario. Eso lo pueden ver ustedes, por cierto, ¿cómo se llama? En la exposición esa que tuvimos, el debate o evento que tuvimos con el derecho penal y derecho administrativo con la VEDA, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, que yo les dije la semana pasada, y antepasada también, que allí la doctora Di Toto hace una revisión, por cierto, del aspecto de las normas cambiarias que se establecieron a partir del 2003. Bueno, se violaron una gran cantidad de principios fundamentales del derecho constitucional. Yo fui uno de los abogados que interpuso uno de los recursos que se pensó que iba a ser declarado con lugar. Pero bueno, era bien optimista pensar así. Pero todavía en esa época yo creo que se podía pensar en una sentencia favorable. Pero aún así tuvo 2 votos salvados, la sentencia final del caso del régimen cambiario. Una de las cosas que tenía, por ejemplo, la normativa que se le traspasó al Poder Ejecutivo, una serie de sanciones en materia cambiaria, era eso, era que tenía expresiones así tipo sacos de gato que entonces Cadivi la podía usar a su real saber y entender, ¿no? Entonces eso no puede ser en unas normas sancionatorias en la ley. La ley tiene que ser precisa porque aparte de la estricta legalidad que maneja la administración pública en sus actividades, como lo tiene ya la Ley Orgánica de Administración Pública, primero el artículo 137 de la Constitución, ya tiene eso de alguna manera, pero la Ley Orgánica de Administración Pública tiene un artículo expreso, ya les voy a decir cuál es, ese sí creo que no cambió de número, sea la versión que sea, que es el artículo 4. La administración pública en general, no solamente para la sancionatorio, se organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad. Por eso les menciono aquí el 4 de la LOA. Por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias, que es un poco lo que decía Magali con el tema de tipicidad, pero en sentido general hablamos siempre de las competencias generales. Ya vamos a ver que la tipicidad también es otra cosa. Se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y en sentido general a los actos administrativos de carácter normativo. Claro, cuando estamos hablando de sanciones entra otro principio, que es este segundo que está acá, que no podemos aplicar este artículo general para la parte sancionatoria, porque en la parte sancionatoria hay reserva legal, que es otro tema que se tiende a confundir. Reserva legal con legalidad. No. El tema de legalidad, fíjate ustedes que el principio de legalidad del artículo 4 de la LOA habla de legalidad en sentido amplio. Es decir, no solo la Constitución, no solo la ley con L mayúscula como acto del legislador, sino también los actos normativos, actos administrativos de carácter normativo, como son los reglamentos, dictado formal y previamente conforme a la ley en garantía y protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático a los particulares, que es un poco lo que dice el 156.32. ¿Qué dice el 156.32? Que la materia de limitación de derechos de los particulares, de sanciones, de procedimientos, es de competencia nacional y además del Poder Legislativo. Eso es la reserva legal. O sea, las sanciones no solamente que tienen que estar establecidas en norma, lo que llaman la LOA legalidad en sentido amplio, sino que esas normas, ahí sí es la verdadera legalidad estricta, deben ser leyes de rango legal con L mayúscula.
porque es materia de reserva legal según la Constitución. Muy importante eso, porque a veces se habla así en general. Yo se lo digo mucho a mis alumnos administrativo 1, que no debe confundirse legalidad con reserva legal, porque a veces legalidad se usa en un sentido amplio que incluye las normas de rango sublegal, como son los reglamentos, que son tan normas como una ley, pero tienen rango sublegal. Incluso en otros países, en algunos países, muy pocos, pero los hay, los reglamentos no son verdaderos actos administrativos porque se parece mucho a una ley, pero tampoco es que son actos de rango legal, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero no se meten en el mundo del derecho administrativo porque realmente lo que da lugar al mundo del derecho administrativo son los actos administrativos propiamente dichos de carácter particular. Eso se los dije yo el otro día, que creo que Leonardo hizo un comentario sobre eso. Pero en Venezuela, en todo caso, que es lo que importa, y según la LOPA, los reglamentos son actos administrativos de carácter general, o de efectos generales, creo que llaman. Pero entonces les decía que una cosa es decir que en la administración se guía por el principio de legalidad, y otra cosa es decir que la administración debe guiarse por la reserva legal. No puede estar inventando, y eso también lo dice la LOPA, si no me equivoco, la LOPA también lo llega a decir, ahorita reviso bien ese, sí, el 10 de la LOPA, sí. Bueno, el punto es que la administración en sentido general, ya con sus actividades generales, se maneja por el principio de legalidad. Pero una cosa es el principio de legalidad en sentido general, que incluye normas administrativas o de rango sublegal, y otra cosa es la legalidad a la que se refieren los procedimientos o los que deben regirse las sanciones administrativas que deben ser de legalidad, pero de legalidad de verdad, estricta, de la ley. Deben provenir de la ley. Y por eso es que no puede ser que la sanción la pueda crear la administración pública ni el Poder Ejecutivo. Eso tiene que crearlo el Poder Legislativo. En eso no es tan amplia la legalidad para los procedimientos administrativos sancionatorios. Es decir, este principio de legalidad del que habla el artículo 4 de la LOA se debe ver en sentido general para todas las actividades administrativas, pero que en el tema sancionatorio es más estricto, porque la ley que establezca las sanciones con todos sus detalles, aunque se pudiera desarrollar teóricamente por un reglamento, una complementación, un desarrollo de lo que la base esencial de la sanción lo dice la ley, pero que ciertos detalles lo pueda decir en un reglamento, pero que en todo caso tiene que haber una norma que lo diga, pero no inventar una sanción de cero, como a veces ha pasado, y es lo que yo les digo que pasó con el régimen cambiario, que la normativa que creó el régimen cambiario en el año 2003, que nosotros impugnamos, fíjate todo lo que se hubiera ahorrado el país si simple y llanamente en una época que podía pasar, aunque después le cayera las que le cayera, a mí no me importaba como magistrado, como de hecho les pasó con el caso del 2002, si no me equivoco, que después salió el presidente ahí, bueno, les dijo hasta plasta de no sé qué cosa, ¿no? A los magistrados porque se atrevieron a decir algo que a él no le gustó en una sentencia del caso ese. Pero todo lo que se hubiera ahorrado el país, en el sentido de que si la Corte, el Tribunal Supremo en Sala Constitucional hubiera dicho, eso es nulo, porque es que tenía, mire, no solamente aspectos esenciales del derecho constitucional que yo cuando hice el recurso, yo lo hice completico de cero. Yo, por cierto, era abogado de unos diputados de la Asamblea Nacional de entonces. Yo lo hice de cero, mira, es que por eso yo ni a Cadivi iba después que yo tuve ese caso. Créanme, a mí la gente no me cree cuando se lo digo. Yo no raspé cupo, yo no pedí dólares preferenciales, yo me negué a eso. Porque me parecía tan abominable lo que había pasado constitucionalmente con ese caso, que yo dije, no, esto no puede ser. Esto le va a costar al país, esto va a ser el desangre del país. Y no me equivoqué, eso lo dije yo en ese momento. Y por eso acepté el caso. Eso hay que evitarlo, porque esto no va a ser temporal, esto va a ser definitivo. Y mire todo lo que duró.
Porque además del tema estrictamente de legalidad y sancionatorio, porque ahí había un montón de sanciones creadas, que no creadas, que se le daba a Cadivi la posibilidad de crear sanciones para lo que le diera la gana, como de hecho las creó. Se violaba normativa andina, de derecho andino, que les digo, si eso se hubiera pensado mejor y si una corte, en nuestro caso el Tribunal Supremo, le hubiera dicho al presidente, presidente, así lo debe ver un presidente, presidente, eso que usted quiere hacer, que a lo mejor usted tiene las mejores intenciones, así con las manitos así, eso no se puede hacer. Usted tiene una constitución que dice que todo eso lo tiene que hacer en todo caso, es un parlamento. No hay estado de excepción. Hay un derecho andino que le dice a usted que si usted hace eso, prácticamente sálgase de la comunidad andina. Bueno, eso no le hubiera importado mucho, de hecho después lo hizo, a los 3 años lo hizo. Pero la parte constitucional era para claramente decir que no. El principio de reserva legal estaba clarísimamente violado allí en todo ese paquete que se llamó Cadivi, todo el paquete cambiario que se creó en ese momento del régimen cambiario entre el Banco Central de Venezuela y el gobierno nacional. Entonces, porque una de las cosas graves que ocurría, aparte de otras muchas más, era el tema de la creación de sanciones a diestra y siniestra por parte de Cadivi, las normas penales en blanco, penales en el sentido penal, pero sabemos que eso eran administrativas, normas sancionatorias en blanco, expresiones vagas, como si estuviera haciendo cualquier reglamento, cualquier norma de la administración pública, que también debería haber un poquito de precisión, pero en materia sancionatoria, obvio que no se puede hacer eso. Eso está totalmente prohibido, bueno, y sobran las normas. Estas normas estaban vigentes en ese momento. Esta que les estoy diciendo. 49.6, 137.10, el 4 el 10 de la LOPA, el 4 de la LOAP. Todas esas normas estaban vigentes en ese momento. Yo me cansé de conseguir normas para justificar el recurso que me sobraban. De verdad que si algo estaba yo era convencido de ese recurso cuando lo hice. Tan convencido que a partir de allí a mí ni que me nombraran Cadivi. De verdad. Que yo me acuerdo que la gente, no, que voy a pedir mis dólares para irme a raspar el cupo en Miami. No, que le vaya bien. ¿Y tú no vas a hacerlo? No, yo no pienso hacer eso. En estos días tuve una discusión con un amigo aquí en Colombia que lo hizo. Entonces cuando yo le dije así, el tipo se molestó. Dijo, ay, sí, tú no hiciste, no lo hice, es que no lo hice, yo fui el que interpuso el recurso, al final creo que fuimos 3 recursos que se acumularon y se decidieron en esa famosa sentencia, que por cierto, la íbamos a ver en la materia, Leonardo y Enrique, yo la quería ver en la materia esa de Constitución y Globalización que vimos el año pasado, pero que no dio tiempo. Mire, el artículo 10 de la LOPA dice, ningún acto administrativo podrá crear sanciones ni modificar, no solamente crear, ni modificar las que hubieran sido establecidas en las leyes. Mucho cuidado con eso, porque a veces pasa eso, que se ponen a modificar las que dicen las leyes porque soy el todopoderoso administración pública y la pandemia lo justifica, por ejemplo, entre otras cosas. Ojalá que fuera por la pandemia, pero a veces no es ni eso. Crear impuestos, estas son las típicas materias de reserva legal. Creación de sanciones, creación de impuestos u otras contribuciones de derecho público, salvo dentro de los límites determinados en la ley. Ese principio es mucho más amplio, que es un poco lo que dice el artículo 156.32 respecto a la legislación nacional en el tema. Esos son aspectos que no pueden ser dejados al poder administrativo. La parte sancionatoria, sobre todo, es legalidad estricta, legalidad con L, pero además la legalidad, vamos a ir a la lámina para de una vez ver ciertos detalles, además la legalidad en el sentido de la ley material, muy importante eso, porque está el tema de las leyes habilitantes, que aquí lo tenemos en la lámina, para que vean ciertos detalles, que no solo la ley como ley,
llamada ley porque Magali lo adelantó el otro día con las leyes habilitantes. Las leyes habilitantes es ley, sí, efectivamente, pero sabemos que eso es ley en sentido formal, pues. O sea, porque eso realmente el desarrollo material de eso lo va a hacer el Ejecutivo cuando hay leyes habilitantes, que se supone que es en ciertas circunstancias, como sobre todo lo decía la Constitución del 61, eso sí es un tema que yo creo que en una revisión constitucional, tomen nota por allí los que vayan a participar en eso. Yo no sé si yo estaré vivo cuando eso se haga, pero bueno, el punto es que en la próxima revisión constitucional de verdad, sensata, objetiva, que convenga al país, yo una de las cosas que revisaría sería esa, el caso de las leyes habilitantes, porque efectivamente yo creo que hay que volver a la idea, inclusive con mayor precisión, incluso con la idea anterior de la económico-financiera, de que esto no sea un premio a los presidentes para que estén contentos desde el poder legislativo, porque esto es una competencia legislativa, que por qué el legislativo para premiar al presidente tiene que darle ley habilitante, que repito, esto pasaba antes también. Claro, antes había una limitación y hubo excesos, porque yo me acuerdo que no me acuerdo qué presidente fue, que fue el primero que usó con la excusa de lo económico-financiero. Pues primero hay que ver qué presidentes tuvieron leyes habilitantes. Creo que Carlos Andrés I, Luis Herrera creo que no, Lucinchi creo que tuvo, siempre al inicio. Ya después entran en desgracia y cada vez son menos los que los apoyan. En el público y en los diputados aún siendo de su partido, ¿no? Porque Carlos Andrés II ni te cuento, Carlos Andrés II ni mencionarlo. Porque ahí Carlos Andrés era casi de otro partido, aunque era Acción Democrática todavía. Pero el punto es que las leyes habilitantes, aun cuando había el límite de lo económico-financiero, como decía la Constitución antes, económico-financiera, decía la Constitución del 61, por lo menos en la materia laboral, la usaron no me acuerdo qué presidente, no sé si fue creo que fue Carlos Andrés Pérez I, que usó una ley habilitante para hacer reformas al régimen laboral, cosa que era discutible, ¿no? Eso lo debió haber visto la Corte, yo no sé si la Corte llegó a ver eso, no me acuerdo. De ver si una ley habilitada, mejor dicho, un decreto ley, pues, del presidente de la República, usando una ley habilitante en materia laboral, hasta qué punto es económico-financiera. Bueno, el hecho fue que el gobierno le buscó la vuelta, le buscó ¿cómo se llama? La explicación, la justificación, pero todavía dentro de todo es una cuestión que estaba ahí, pues. De verdad que lo laboral era muy importante para el tema económico-financiero en general y lo estamos viendo. Bueno, aquí está viendo en Colombia un problemón grave porque no le quieren aprobar a Petro una reforma laboral, que de hecho la Corte Constitucional la suspendió aunque la habían aprobado, después de mucho tiempo, que hasta generó la amenaza de una constituyente aquí. Entonces finalmente aprobaron la reforma laboral, pero porque es que la reforma laboral tiene un sentido económico muy fuerte, el tema laboral, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento fue lo más exceso que hubo, que me acuerde, sobre el uso de leyes habilitantes para cosas que no eran no eran económico-financieras. Pero había ese límite allí. Más de eso no podía ser. Entonces yo creo que eso hay que volverlo. Porque es que, repito, entonces, ¿cuál es la justificación para hacerlo? Bueno, que como la ley habilitante es ley, ella puede pasarle eso al Ejecutivo que va a generar actos de rango legal. Pero eso, desde la base, esencia de lo que es el principio de reserva legal, no luce muy consono. De hecho, yo me acuerdo que cuando sacaron la sentencia esta del régimen cambiario, una de las cosas que me sorprendió más de esa sentencia, que me pareció increíble, cómo hicieron todo para que la sentencia fuera declarada sin lugar. Pero uno de los razonamientos fue el permitir que podía haber atribuciones de todo tipo desde esa idea de la ley habilitante, no, de la posibilidad o delegación desde el legislativo, o que el presidente pudiera hacer cosas desde el punto de vista de sanciones, de restricción de derechos, de una serie de temas que eran de rango legal, que tenían que ser de rango legal.
La justificación para que eso pudiera hacerla el presidente en el caso ese que no había ni siquiera estado de excepción y todo era por decreto normal de rango sublegal. Esa era sorprendente el razonamiento para permitirlo, para declararlo con lugar. Pero repito, esa sentencia tuvo de 5, 2 votos salvados, que era una proeza, ¿no? Que parece ser que hubo un proyecto primero, que me empezaron a llamar los periodistas, pues ya iba a salir supuestamente, porque iban a aprobar la sentencia esa que iba a declarar con lugar el recurso nuestro. Bueno, el punto es que definitivamente el tema de las leyes habilitantes no se debe prestar para eso. Ahora el problema es que las leyes habilitantes se pueden dictar en cualquier materia, pero aún así, repito, el concepto ley habilitante no debe servir, no debería servir para permitir sanciones, para que le dé un cheque en blanco al Ejecutivo para permitir sanciones. Y ya para cerrar, y le doy la palabra a ustedes para terminar, bueno, ya saben, solo por ley, estos 3 principios, repito, los mezclo en esta lámina, no es que esté diciendo que estos principios son lo mismo. Yo los tengo en la lámina anterior como principios, cada uno con su verdadero significado. El que no ha hablado mucho todavía es el de tipicidad, pero ya Magali lo explicó la semana pasada con más detalle y con mucho mejor tino que yo, porque este sí es un principio estrictamente penal, pero aún así yo tengo que hacer unas precisiones administrativas. Pero el punto es que desde el punto de vista del principio, sobre todo principio de legalidad y reserva legal, y también tipicidad, por eso lo dice la lámina, los 3 mezclados, pero que, insisto, no debe verse, cada uno de estos principios tiene su significado propio, pero que se entrelazan entre sí. Eso es lo que quiero decir con esta lámina, ¿no? Pero bueno, la ley tiene que ser leyes en verdadero sentido estricto, ya lo dije, debería ser ley material, o sea, una verdadera ley en todo sentido, no solo porque se llame ley, debería ser la que permita esto, entonces, y que lo diga expresamente la ley, todos los aspectos de la sanción, y que solo quede en manos de los reglamentos, como dice otro de los rombos acá, otro de los óvalos. Los reglamentos, cuando digo reglamentos me refiero a los ejecutivos, a los del Poder Ejecutivo, solo quede completar o desarrollo de las leyes que hayan ya dicho lo esencial de la sanción. Eso es lo que se ha permitido hasta ahora. Por supuesto, hay que descartar, aunque eso no se ha cumplido en la práctica, pero nosotros estamos aquí para estudiar el deber ser, no lo que es. Y cuando tengamos en la medida de lo posible la posibilidad de influir para que las cosas sean con el deber ser, porque eso al final ha demostrado que es lo que conviene al funcionamiento de un país, de una sociedad y de todo un colectivo y beneficios para el colectivo. Como les dije, ¿qué hubiera pasado en Venezuela si la Sala Constitucional hubiera declarado con lugar, el recurso que intentamos, porque fueron como 3 recursos contra el régimen cambiario, que había de sobra argumentos para declararlo? Y si era el caso que luego votaban a los magistrados, como amenazó Chávez a una vez a unos magistrados por otro caso, creo que eran casi los mismos de este. Ese es el problema, cuando no haces las cosas que debes hacer, si igual más adelante te la vuelven a hacer para que igualito te saquen. Y de hecho, esos magistrados de esa época después los sacaron a los 2, 3 años porque hicieron cosas, porque habían varios que eran muy buenos juristas de esa época hasta el 2005, si no me equivoco. Pero bueno, la ley debe ser ley en sentido verdadero del término, repito, debería ser completa la regulación de la sanción por la ley de verdad, no la ley formal, como el caso de las leyes habilitantes. Hay otras leyes por ahí, bueno, la ley aprobatoria de los tratados, eso es una ley formal, eso no es una ley que hay gente que dice que es que la ley de la aprobación de los tratados convierte los tratados en ley, entonces el tratado se convierte en ley y tiene contenido de ley. Y yo no, realmente los tratados siguen siendo tratados aprobados por ley de la Asamblea, ahora, antes del Congreso. Pero el tratado sigue siendo tratado, porque es que hay tratados que pueden no tener ley aprobatoria. La Constitución del 61 y la actual también los permite. Permiten tratados, y bastante, por cierto, posibilidades de tratados sin ley aprobatoria. Pero bueno, eso para que se entienda que la ley de verdad, la ley material, debería ser la que establezca las sanciones en todos sus aspectos esenciales,
que solo quede a lo mejor, y eso debería evitarse, pero bueno, como mucho, que quede en los reglamentos el desarrollo, el completar ideas al modo de la ley original que quedaron como sueltas, etcétera, ese tipo de cositas que pueden mejorar la precisión, pero no crearlas desde cero. Las sanciones administrativas desde cero, sin ser acto legal, al menos acto de rango legal, que ya decir acto de rango legal tampoco, porque los decretos leyes o decretos legislativos, como habla Peñasolís en su diferenciación, eh, son decretos de rango legal, pero que, como creo que está de acuerdo Magali, no deberían ser decretos para crear sanciones. Los decretos de rango legal no deberían invadir la verdadera reserva legal. Pero es que en el caso cambiario era peor, porque ni siquiera eran decretos de rango legal, eran decretos administrativos los que hicieron el régimen cambiario, que era peor todavía. ¿Qué otra cosa se puede destacar para ir cerrando por hoy? Eh, bueno, hay que revisar un poco el tema de las personas bajo sujeción especial, sobre todo el tema funcionarios públicos. Hay una serie de situaciones que a lo mejor se es un poco más flexible con este tema, pero igual hay que respetar la esencia del mismo, pero ciertamente hay ciertas flexibilidades y eso, sobre todo los españoles lo dicen mucho, pero pareciera ser cierto que hay una situación especial con los funcionarios públicos, el personal penitenciario, inclusive los presos o privados de libertad. Las sanciones deben ser precisas y exactas, y ahí por eso que yo digo que no se deberían aceptar sacos de gato. En lo posible no deberían tener conceptos jurídicos indeterminados, aunque depende cómo se establezca, eso pudiera ser posible. Y nunca la analogía. Esos sí son aspectos que definitivamente deben descartarse, pero bueno, eso en líneas generales con estos tres principios que al vincularse mucho entre sí, aunque no son lo mismo, uno puede sacar unas ciertas características mínimas, como lo dice esta lámina. Sí, porque ya la siguiente lámina mía es el principio de culpabilidad, desde el punto de vista administrativo, que eso sí ya merece ya más tiempo, pero eso sí prefiero dejarlo para la próxima sesión. Como vimos en este capítulo de Torre de Control, cuando hablamos de los principios originarios del derecho penal, algunos de ellos en el derecho administrativo sancionador, concretamente en este capítulo vimos el principio de legalidad, el principio de tipicidad y el principio de reserva legal, que son tres principios diferentes, aunque muy concatenados unos de otros, tanto así que se habla de un principio de legalidad general, pero también de un principio de legalidad estricta cuando se refiere en el derecho administrativo al principio de tipicidad penal, de manera tal que el derecho administrativo sancionador tiene que hacer unas adaptaciones de aquellos principios al derecho administrativo, de forma que la aplicación de estos principios originarios del derecho penal y del derecho administrativo sancionador no puede hacerse de la misma manera porque se sigue tratando la administración pública cuando hace la aplicación de sanciones de una actividad administrativa y no jurisdiccional. El hecho que el Estado le otorgue a la administración pública competencias para aplicar sanciones no quiere decir que la administración pública, cuando hace el procedimiento administrativo y la ejecutoria de esos actos, va a comportarse como un juez penal, sino que tiene sus propios principios para hacerlo. De manera tal que por eso es que, como dice Alejandro Nieto, el derecho administrativo sancionador ha venido adquiriendo su propio cuerpo, su propia autonomía, que cada vez que pasa el tiempo y la experiencia dice, y la realidad lo confirma, que la actividad administrativa necesita, cuando actúa en materia sancionatoria, de un propio derecho administrativo sancionador autónomo, diferente al derecho penal, que definitivamente a medida que pasa el tiempo, lo que queda demostrado, y lo vamos a ver más adelante con el principio de culpabilidad, es que estos principios en el derecho administrativo tienen otra tónica, tienen otra dinámica también,
asimilables para que se pueda asimilar a la actividad administrativa, de manera tal que impide que aquellos principios se apliquen de la misma manera en el derecho administrativo, sobre todo tomando en cuenta que el derecho penal es un derecho garantista y el derecho administrativo, más que todo, busca la satisfacción de los intereses generales.